Dijimos que íbamos a estar hablando del informe sobre la situación de los derechos humanos en la provincia de Mendoza, presentación que ha hecho Sumex, y vamos a tomar comunicación con Bianca Cecchini Murúa, ¿no? Es así, Bianca Cecchini Murúa, que ya está allí del otro lado, un informe que consideramos importante de la situación de los derechos humanos en Mendoza y lo que ha dejado este año, el 2021, Claudia. Así que la podemos saludar. Bianca, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo están? Claudia, Fausto, un gusto. Igualmente un gusto para nosotros. Bueno, ¿qué es lo que, digamos, repasa este informe como para que la gente por ahí que está viendo el programa entienda de qué se trata justamente esta situación que ustedes grafican a través de este documento? Bueno, el informe de SUMEC es un informe que realiza desde hace ya 12 años. Este es el 12º informe. Llevamos un montón de tiempo trabajando de esta forma. Es un compilado de distintos capítulos elaborados por las distintas áreas y secretarías de SUMEC junto a invitados e invitadas sobre las distintas temáticas en las que trabajamos desde nuestra asociación. Esto es, hay capítulos sobre género y diversidad, sobre ambiente, sobre violencia institucional, lesa humanidad, migrantes, niñez y adolescencia y mucho más. Como les decía, es un trabajo que se viene haciendo de forma anual hace muchísimo tiempo, es el cierre de nuestro año, una especie de balance para nosotros y nosotras, pero también la intención última del informe es generar un acervo documental, es decir, generar datos, generar investigaciones rigurosas para poder presentar esto a la sociedad y a las distintas instancias, ¿no?, que conforman al Estado, por ejemplo, para poder incidir en políticas públicas, es decir, claro, estamos parados acá, esto es lo que ha estado sucediendo este año, ¿qué hacemos con esto, no? Dicho en criollo. Tal cual. Bianca, a partir de esto, vos decías, y bien graficabas que es el documento número 12, obviamente esto a ustedes les permite hacer un seguimiento y calculo también una comparación, digo, teniendo en cuenta que venimos del 2020 también, un año que ha sido bastante particular y donde se vulneraban muchos derechos en medio de la pandemia generó esa situación, digo, y así si ustedes han hecho alguna comparación, ¿cómo ha sido esa comparación con este 2021? La verdad es que vieron que uno siente como que el 2020 y el 2021 fueron uno solo. Sí, un bloque, sí, tal cual. Es cierto. Fue como un continuum, ¿no? Lo que nosotros hemos percibido en este año y con este trabajo es que ahora realmente estamos viendo el impacto de la pandemia. El año pasado estábamos todavía viviéndolo en tiempo real y tratando de entender qué sucedía. Hace un año ni siquiera estábamos pensando en vacunas, era como un panorama muy diferente. Un año después de ese podemos decir que lo que vemos son los resultados de la pandemia, que han sido devastadores, en especial para los sectores populares, es decir, los sectores que siempre están golpeados primero, y además un momento de mucha vulnerabilidad social y de mucha virulencia, lo cual ¿no? Hace surgir ciertos discursos o ciertas intenciones de retroceder en materia de derechos que se dan en estos momentos, ¿no? En estos momentos de crisis y en estos momentos tan difíciles. Nosotros vemos un agravamiento de bastantes cosas y vemos que se han mantenido iguales otras, ¿no? Pensando en lo que es violencia policial. Bueno, últimamente, lamentablemente, hemos tenido 2 casos muy mediáticos que han sido en Buenos Aires, el asesinato de Lucas y el asesinato de Luciano, y en ese sentido vemos que, por ejemplo, esto por dar un ejemplo, ¿no? Lo podríamos llevar a todas las áreas, pero vemos que la pandemia, al darle, al necesitar, ¿no?, de las fuerzas policiales para el control de ciertas medidas y demás, lo que ha sucedido es que los problemas que la institución tiene de raíz se han sostenido, no se han solucionado, ¿no? Hablamos de prácticas abusivas que son herencia de la dictadura, que son cuestiones estructurales que el Estado no ha logrado resolver en este tiempo en el que la policía ha sido tan fundamental en muchas cosas. Sin duda. Bianca, un poco lo has resumido, lo has explicado muy bien, este informe que tiene más de 500 páginas y que le contamos a la gente que se puede encontrar allí en el sitio de la organización. Sí.
¿Hay algo, hay algo para resaltar, para remarcar de estas 500 páginas que a ustedes les genera más preocupación o que ustedes dicen, acá hay que poner realmente una alerta más importante, por decirlo de alguna manera? ¿Hay algo de este informe, o en tu caso, por ahí preguntártelo hasta personalmente a vos, que te llame la atención más que otras cosas? Como institución creo que trabajamos de forma muy interseccional, ¿no? Es difícil capaz destacar un aspecto porque todo está tan interrelacionado que es difícil. Lo que creemos es que es momento de tomar las riendas de parte de los estados y los gobiernos, tomar las riendas y finalmente ir de lleno contra los enormes problemas estructurales que tenemos. Ya lo mencioné con respecto, por ejemplo, a ciertas prácticas de la institución policial, pero a su vez pensando en el aumento, por ejemplo, de la delincuencia, ¿no? Que es un fenómeno multicausal y que también tiene mucho que ver con la deserción escolar, con la forma en la que fue muy difícil mantener a los chicos y a las chicas yendo al colegio, por ejemplo, o asistiendo a clases. Y estoy tratando como resumirlo, pero son todas estas cuestiones estructurales que en este momento de crisis profunda se visibilizan más, pero que siempre estuvieron, ¿no? Pensemos en la vulnerabilidad de los sectores LGBT, pensemos en la vulnerabilidad de niños y niñas que están acostumbrados a que en sus barrios les maten a un amiguito jugando afuera, que haya ruidos y que sean tiros, ¿no? Y esto viene sucediendo hace mucho. Lo que pasa es que ahora creo que estamos, que nos chocamos con esa realidad de una forma mucho más directa. Y en lo personal, para completar la respuesta, a mí personalmente, como integrante de SUME, como militante, me preocupa muchísimo el resurgimiento de ciertos discursos. Sin ir más lejos, hace una semana juró una diputada nacional negacionista. Entonces, a mí me preocupa, y creo que esto lo comparten muchos de mis compañeros y compañeras, el retroceso y este peligro de los acuerdos básicos sobre los cuales construimos nuestra democracia, ¿no? Tal cual. Bianca, otra consulta, porque también el informe lo que muestra es la creación de REPAD, que es una red popular y de acceso a derechos. Y lo que te quería preguntar, porque me llama mucho la atención, porque es para mejorar la justicia en los barrios populares. ¿Por qué surge también la necesidad de crear esta red? Me imagino que está claro que hay una cuestión de falta de acceso a esa justicia y por eso aparece esta necesidad también. Sí, totalmente. Bueno, REPAD ha sido algo que nos enorgullece muchísimo. Es un proyecto en conjunto con el Movimiento Popular Nuestra América, que son compañeros y compañeras muy queridos. Justamente es como decís vos, Claudia, el objetivo es ser un puente entre quienes viven en barrios populares y el Estado. ¿Por qué? Porque la relación que tienen los sectores populares con las instituciones, con la justicia, con la policía, no es la misma que quizás tenemos quienes pertenecemos a la clase media. Y en muchos sentidos, para los sectores populares es muy difícil acercarse, es muy difícil acceder, es más difícil acceder a la información que necesitan, se ven muy marginados y marginadas de las vías por las cuales hay que ingresar a ciertas cosas. Incluso, por ejemplo, algo que nace en base a REPAD y en base a nuestro trabajo territorial es un dispositivo de género, ¿no? Vemos que todavía es muy difícil para las mujeres de los sectores populares acceder a información y acceder a contención cuando son víctimas de violencia de género. También, bueno, vuelvo a lo mismo, el tema de la violencia policial es un gran problema en los barrios populares. El acceso a cosas tan básicas como tener un DNI actualizado, ¿no? Y si bien hay muchos proyectos estatales que buscan esto, como los centros de acceso a la justicia, los famosos CAG, que funcionan muy bien, creemos que hace falta que la sociedad civil esté ahí vigilante y tendiendo ese puente con el Estado, también para demandar, ¿no? También para decir, tuvimos el caso, por ejemplo, de una niña que no tenía DNI. Claro. Entonces, esto está sucediendo, ¿no? ¿Qué hacemos con esto? A mí me gustaría hacerte otra consulta, Bianca, que por ahí quizás no tenga demasiado que ver con lo que veníamos charlando, pero ¿alguna vez discutieron dentro de la organización con quizás buscar la posibilidad de tener participación en la política y tener voz por ahí en
qué sé yo, en una legislatura, en algún municipio, o justamente lo que a ustedes los destaca es ser una organización que no tiene nada que ver con el Estado? Nosotros somos apartidarios, independientes de cualquier institución religiosa, por eso somos una organización de la sociedad civil. Sin embargo, eso no quiere decir que el día de mañana, si algún compañero o compañera quiere lanzarse y quiere participar en algún partido, eso no entra en contradicción porque sería a título personal, ¿no? Nosotros estamos dispuestos a dialogar y a trabajar siempre que se tenga en el centro de la cuestión la protección y la promoción de los derechos humanos, ¿no? Y hemos sido muy críticos y muy críticas con todos los colores políticos y demandamos por igual, ¿no? Entonces, para responder a tu pregunta, como organización, nosotros siempre intentamos mantenernos apartidarios, más no apolíticos, ¿no? Somos una organización política, pero no respondemos en ningún partido como institución. Ahora, si algún integrante de la asociación quisiera militar, y de hecho hay muchos compañeros que militan en otras fuerzas, eso es absolutamente al criterio de la persona. Gracias por la aclaración de apartidario a apolítico, estuvo buena. Y me queda otra por hacerte. ¿Cómo hacen las investigaciones ustedes? ¿Van directamente a los barrios, hablan con los involucrados? ¿Cómo es un poco la metodología de trabajo, si podés contarnos un poquito así resumidamente? Sí, por supuesto. Depende de qué capítulo estemos hablando, por ejemplo, ¿no? Hay muchos resúmenes de casos. Por ejemplo, el caso Próbolo, que es un caso que se actualiza todos los años en nuestro informe, es el resultado de toda la cuestión judicial que se va compilando, actualizando y resumiendo. Tenemos otros trabajos como más cualitativos, como lo es, por ejemplo, este año lanzamos nuestro observatorio de femicidios, travesticidios y transfemicidios. Ese es un trabajo estadístico. Las compañeras que son parte monitorean medios todos los meses, es decir, casi todas las semanas, para poder llevar las cifras al día. En otros casos se trata más de, como vos decís, traer lo que sucede en territorio, como es el caso de movilidad humana. Todo varía dependiendo del área. Hay distintos tipos de investigación, distintos tipos de capítulos, algunos son más reflexivos, otros son más cualitativos. Es súper diverso, creo que refleja la interdisciplinaridad que hay en SUMEC hoy, el hecho de que no somos todos abogados y que somos distintos profesionales de distintas ramas trabajando juntos y juntas. Bianca, la presentación obviamente se ha hecho en las últimas horas. La pregunta es, ¿cómo fue esa presentación? Digo, teniendo en cuenta que obviamente habla de un tema que hay que tener, de temas que están involucrados básicamente con justamente lo que pasa con los derechos humanos, la vulneración de los derechos, y además la pregunta en este caso es, ¿hubo algún representante del gobierno que fuera parte de esta presentación o algún legislador que va y de pronto se interesa por estos temas? ¿Ustedes los invitan? ¿Cómo es la modalidad de la presentación? Nosotros tenemos varias personas de distintas fuerzas que se interesan, que se acercan en su rol de legisladores o legisladoras. En este informe en particular, quizás me falla la memoria porque han sido muchas horas de mucho trabajo, pero no recuerdo que presencialmente se haya acercado ningún legislador ni legisladora. Pero en general, ahora por el contexto de pandemia y por el aforo reducido no hemos abierto la invitación a todo el mundo. Pero tradicionalmente, en un contexto normal, nosotras abrimos la invitación a todo el mundo. Cualquiera que desee ir puede ir. No está la puerta cerrada para nadie, de ninguna fuerza política, de ningún espacio, de ningún poder del Estado. Justamente la idea del informe es acercar todo nuestro trabajo a quienes nos representan, ¿no? Tal cual. Entonces, en ese sentido, hacemos la invitación lo más extensiva posible. Este año, bueno, tuvimos como esta versión híbrida, ¿no? Por un lado presencial, un aforo muy reducido, y por otro lado virtual. Y en ese sentido sí, pueden acercarse muchísimas personas y de hecho lo han hecho. En el caso de que la gente pueda acceder, ¿cómo puede de alguna manera tener acceso, valga la redundancia, al documento? ¿Se puede? Y te lo pregunto ya sobre el final de la nota para que si hay alguien que quiere conocer los detalles pueda, y si puede hacerlo, que lo haga. Sí, mira, en breve lo vamos a estar subiendo a nuestra web, que es sumec.org.ar. Pueden ir
a una pestaña que se llama Informes Anuales. Sí. Va a estar en todas nuestras redes, de todas maneras pueden seguirnos en Instagram como @sumecddhh, también así en Twitter y en Facebook como Sumec-Derechos Humanos, así nos encuentran. El informe es gratuito, ustedes pueden descargarlo de manera gratuita porque es para todos y para todas, pero si desean también pueden hacer una contribución monetaria para que nosotros podamos seguir manteniendo nuestro trabajo. Eso también pueden hacerlo en nuestra web, pero está disponible en digital para cualquier persona que lo quiera bajar en los próximos minutos. Buenísimo, entonces, Bianca, te agradecemos que nos hayas contado de qué se trataba este informe. Seguramente más de uno que está viendo la nota va a tener la posibilidad y el interés de descargarlo. Te mandamos un abrazo grande y a toda la gente de la organización también, una buena culminación de este 2021. Muchas gracias. A ustedes, muchas gracias, que estén muy bien. Hasta luego. Buenas tardes. Bianca Cecchini Murúa, de comunicación de Sumex, hablando de esto, ¿no? Del informe anual sobre situación de derechos humanos. Ya saben, en la web de la organización van a poder tener acceso a este documento de muchas páginas que habla de lo que pasa en Mendoza con este tema. 12 años ya con este informe, así que digo, también esto que se repita año a año le da todavía un valor agregado, ¿no? Tal cual. Este comunicado.